Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? A ver si prenden las cámaras y nos vemos. Bien, bueno, retomando lo que vimos la semana pasada, eh, donde definimos al acto administrativo como toda declaración realizada por un órgano estatal o un órgano no estatal, pero en ejercicio de función administrativa. Que tiene como fin inmediato la generación, la modificación o la extinción de derechos u obligaciones en cabeza de un particular, eh, que vimos sus elementos esenciales, que vimos la competencia, la causa, la motivación, el objeto, la finalidad, el procedimiento y la forma. Tenemos que ver hoy lo que son los elementos esenciales, además de los elementos esenciales del acto administrativo, los caracteres del acto administrativo, que son los que nos van a generar luego todo el sistema eh, de validez, es decir, de nulidades o anulabilidades. Como decíamos la semana pasada, en principio tenemos que inferir que la actividad administrativa o que el Estado se rige, o debería regirse por lo menos, bajo el principio de juridicidad, es decir, no estrictamente la legalidad, sino una noción más amplia de sujeción del Estado al ordenamiento jurídico, es decir, al bloque de constitucionalidad integrado por la Constitución más los tratados internacionales de derechos humanos, pasando por las leyes, los reglamentos y toda la normativa que va a ser luego aplicada en un caso específico y concreto mediante el acto administrativo para la solución de un caso concreto. Hablábamos entonces y toda la introducción, digamos, que hicimos en los primeros encuentros tenía que ver con definir y detectar la diferencia entre acto administrativo y reglamento en el sentido de el carácter materialmente legislativo del reglamento, en el sentido de ser una norma general, abstracta, obligatoria, con vocación de permanencia, pero que emana del poder ejecutivo, no del poder legislativo. Por eso hablábamos de que el reglamento tiene dentro de las competencias propias del Poder Ejecutivo, no cuando el Poder Ejecutivo toma competencias legislativas como el DNU o el reglamento delegado, sino cuando asume sus propias competencias y dicta o reglamentos de ejecución en el sentido de lo que conocemos normalmente como decretos reglamentarios, es decir, cuando se completa una ley a los efectos de poder operativizarla, de poder aplicarla en la realidad, ¿no? Cuando faltan detalles para poder aplicar una ley, y luego los reglamentos autónomos que vimos que tenían que ver con las competencias propias del Poder Ejecutivo que se establece una forma genérica de poder desempeñarlas. Hablamos, por ejemplo, de un reglamento de mesa de entradas o de un reglamento de funcionamiento de cómo deben presentarse algunos trámites, etcétera. Eso tiene que ver con una manera genérica de definir situaciones eh, de manera general como para que luego se facilite la presentación por parte de los particulares. Entonces definíamos el reglamento por un lado como norma general obligatoria, con vocación de permanencia abstracta, porque estaba previsto que cualquier situación jurídica que encajase dentro de esa previsión tenía una manera de ser resuelta, y la diferenciamos del acto administrativo en tanto y en cuanto el acto administrativo resuelve una situación puntual. El acto administrativo es para una situación puntual, ya sea que sea específicamente individual, es decir, para Juan Pérez, o que sea plurindividual. Y el otro día hablamos, por ejemplo, de cuando se hacen promociones automáticas de agentes, en donde, bueno, se establece en una planilla anexa
fulano de tal, mengano, número de DNI tanto, estaba en determinada categoría, pasa a esta otra categoría, pero siempre son personas determinadas. Por lo tanto, acá tenemos una diferencia esencial entre el acto administrativo y el reglamento. ¿Y por qué es importante esto? Por todo el sistema de validez y por todo el sistema de impugnación, es decir, cómo vamos luego a poder impugnar, es decir, a poder cuestionar un acto administrativo que nos ha resultado desfavorable. Entonces, no es lo mismo impugnar un acto administrativo que impugnar un reglamento. La importancia es determinar frente a qué tipo de norma estamos, como para luego definir cuál va a ser la manera elegida para su impugnación. Y vamos a ver cómo difiere este sistema impugnatorio, porque es importante a la hora también de definir de qué manera construimos el acto administrativo a los fines de evitar la posible impugnación posterior. Por eso, cuando hablamos de los elementos esenciales, yo quería que quedara bien en claro que, ¿se acuerdan que hablamos de actividad discrecional y actividad reglada? En el sentido de que cuando la administración solamente tiene que hacer un checklist y ver si corresponde o no corresponde, es actividad reglada y por lo tanto o otorga la pretensión que tiene el particular o rechaza, de acuerdo a si reúne o no los requisitos establecidos en la norma, pero en la actividad discrecional tiene una facultad de valoración de las circunstancias del caso y por lo tanto tiene una posibilidad de opciones que ya van más allá del sí o no, sino dentro de un rango de opciones, elige una y tiene que poder establecer la razonabilidad de esa elección. Por eso es importante entonces que frente a estos elementos esenciales tengamos en cuenta algunas cuestiones. Por un lado, el elemento de conducta o facultad reglada o discrecional de la administración, en el sentido de si va a ser ese checklist y ese sí o no, o si va a tener esta posibilidad de analizar y de optar por distintas soluciones para el caso. ¿Por qué es esto es importante? Porque nos va a definir la necesariedad de algunos de estos elementos esenciales que estén convenientemente desarrollados. Cuando tenemos discrecionalidad, cuando tenemos actividad discrecional, se vuelve inmensamente importante el elemento motivación, que está basado en la causa. ¿Se acuerdan que la causa eran los elementos de hecho y de derecho que se iban reuniendo en el expediente, que eran las que iban generando la decisión, el objeto del acto administrativo? Y la motivación es la expresión de la valoración de esa causa, es decir, cómo esos elementos que se fueron reuniendo en el expediente fueron generando la convicción de que la solución adecuada para el caso era esa que se está tomando. Entonces, la motivación es la medida del control de razonabilidad de un acto administrativo que comporta el ejercicio de una actividad discrecional. Cuando uno tiene un montón de opciones, tiene que decir por qué eligió esa específica. De 0 a 10, ¿por qué eligió 7 o 6 o 3? Esa razonabilidad de la decisión la va a dar la motivación, que no es nada más ni nada menos que decir por qué o de qué manera esos elementos que son la causa, los elementos de hecho y de derecho, generaron la convicción en el funcionario que está dictando el acto de que esa es la solución más razonable para el caso. ¿Sí? Entonces, a la hora de la impugnación, si uno tiene una decisión que resulta de una actividad discrecional, si uno no tiene una correcta motivación, uno puede decir que la decisión es arbitraria.
piensen o recuerden que frente a la decisión razonable, lo contrario a la razonabilidad es la arbitrariedad. Algo es razonable cuando uno puede seguir el razonamiento o el decurso que lleva a tomar una determinada decisión. En cambio, algo es arbitrario cuando uno no sabe por qué se tomó esa decisión. Si uno tiene una escala del 0 al 10 y pone 3 y no dice por qué, o pone 7 o pone 8 y no dice por qué, la decisión parece arbitraria. Capaz que no lo es, pero al no dar las razones, uno no permite luego que cualquier persona que lee ese acto administrativo, o peor aún, que lo va a controlar, no sepa por qué se llegó a esa solución. Y acá hay que hacer una salvedad, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta a la hora de proyectar o de redactar un acto administrativo. El acto administrativo debe bastarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que tener en la causa, es decir, en todos los elementos de hecho y de derecho, una descripción completa de todos los elementos que hay en el expediente. Yo no tengo que tener la necesidad de ir a mirar el expediente para entender por qué se tomó la decisión que se tomó en el acto administrativo. El propio contenido del acto me tiene que llevar a mí a entender por qué se dictó ese acto administrativo. Eso quiere decir que es suficiente, digamos, Exacto, cuando exacto. que el acto tiene que ser suficiente. Vos no tenés que recurrir al expediente, ni a mirar las actuaciones, ni antecedentes para Es, entender por qué se llegó es a esa resolución, digamos, a esa decisión. tal cual. Y vos fíjate que por eso es tan importante que si vos estás redactando un acto administrativo y decís que afojas tanto obra informe técnico, eso es lo mismo que decir la Claro, nada. sí. Sí, ¿qué dice ese informe? Exacto, eso es lo que yo tengo que poner, que afojas tanto obra, informe técnico que determina que, no sé, la calidad de la oferta de fulano es mejor que la de Mengano. ¿Me entendés? A la hora, por ejemplo, de adjudicar una contratación que no sea por el menor precio. Cuando yo me voy a apartar de la regla general, tengo que decir por qué me voy a apartar de la regla general. Entonces yo tuve ahí suponete que es una directa, donde no hay comisión de preadjudicación, y de repente yo defino que no quiero adjudicar a la oferta más barata porque la que sigue es de mejor calidad. Entonces yo tengo que tener algún elemento objetivo que me diga, que me indique a mí que hay una mejora de calidad de la segunda oferta o la tercera oferta o lo que sea respecto de la más barata. Entonces, frente a eso, yo lo que tengo que poner es ir indicando todas esas razones, todas esos elementos que me van a llevar a mí, que voy expresando mi razonamiento para llegar al objeto del acto, es decir, a la decisión efectiva que voy a tomar. Por eso es tan importante que ustedes a la hora de redactar un proyecto de acto administrativo tengan en cuenta esto de que el acto administrativo debe bastarse a sí mismo. Obvio que si yo quiero mayor abundamiento no voy a transcribir todo lo que dice un dictamen o todo lo que dice un informe, sino lo que hago es decir que del informe surge tal cosa. Voy a poner la conclusión del informe. Si alguien quiere estudiar con detalle el informe, va a tener que ir al expediente. Pero en el acto administrativo yo no puedo dejar de expresar cuál fue la conclusión de ese informe o de un dictamen o de una documentación determinante, que de la documentación obrante a fojas tanto surge tal cosa. Es decir, yo voy juntando todos esos antecedentes para luego tener la causa, que es esto, los antecedentes de hecho y de derecho, más la motivación, que es cómo valoré yo todos esos antecedentes para poder llegar
a la decisión que estoy tomando, que es el objeto del acto administrativo. Y todo eso yo lo tengo que poder deducir simplemente de leer el acto administrativo. Yo no tengo que tener necesidad de ir a mirar el expediente, salvo que quiera profundizar o salvo que en el momento en que voy a pretender impugnar un acto que no me dio la razón de lo que yo quería, entonces, bueno, voy a ver bien todos los antecedentes para ver si tengo cómo impugnar. Pero la realidad es que el acto tiene que bastarse a sí mismo. Eso quiere decir que yo tengo que poder chequear todo el procedimiento que se realizó, todos los antecedentes que se fueron juntando, cómo la autoridad administrativa valoró todos esos antecedentes y lo que da todo el fundamento a la decisión efectiva que se está tomando, que va a ser el objeto, ¿no? ¿Y por qué? La finalidad, ¿para qué se toma esa decisión? Que muchas veces es obvia y en otras no tanto. Por eso es muy importante tener en claro frente a qué tipo de conducta estamos y tener en claro que tenemos que poder establecer específicamente o claramente inferir todos y cada uno de estos elementos esenciales del acto administrativo. Porque si nos falta algunos, si tenemos un vicio, que el vicio es la afectación de uno de estos elementos o directamente la ausencia de uno de estos elementos, ahí por ahí va a venir seguramente la impugnación del acto. Entonces, primer tema a tener en cuenta, ¿qué tipo de conducta se está desarrollando en el acto administrativo? Si es una conducta discrecional o una conducta reglada. ¿Por qué? Porque el énfasis que vamos a poner en cada uno de los elementos esenciales del acto no va a ser igual. Frente a una conducta reglada, tenemos que ser muy, muy cuidadosos en la causa, es decir, en justificar todos y cada uno de los requisitos que establece la norma, sin necesidad de explayarnos demasiado en la motivación. Pero si estamos en una conducta discrecional, por ahí no va a ser tan importante el detalle específico de cada uno de los elementos, pero sí la valoración de cómo cada uno de esos elementos influye en la determinación del objeto del acto. ¿Sí? Todo esto en el mismo acto, todo esto en el mismo momento se define. Y por eso era que también es importante definir acto administrativo de reglamento. ¿Por qué? Porque frente al documento, digamos, ustedes van a leer decreto, van a leer resolución, van a leer disposición, y les queda a ustedes definir si están frente a un acto administrativo o un reglamento. ¿Por qué es esto? Porque también es importantísimo a la hora de eventualmente impugnar o a la hora de construir esa, esa norma. Y acá nos vamos a centrar en el acto administrativo. Pero por ahí, si yo les doy una resolución o un decreto o lo que sea, y ustedes no la miran medio a los apurones, por ahí se confunden. Y no aparece claramente si están frente a un acto administrativo o frente a un reglamento. Y entonces, si yo les digo, impugnen o cuestionen, ¿no? Impugnen el acto administrativo, la elección de la vía de cómo impugnar difiere si estamos frente a un acto administrativo de si estamos frente a un reglamento. O, peor aún, si estamos frente a un acto administrativo como consecuencia de un reglamento. El reglamento establece la regla general y luego la autoridad administrativa aplica ese reglamento a una cuestión específica, a alguien específico. Entonces yo ahí no me va a alcanzar simplemente con impugnar el acto administrativo, sino que además voy a tener que impugnar el reglamento que le dio origen. Por eso es que estas cosas, ven que vamos construyendo de a poquitito
la resolución final o la disposición final o el análisis final que vamos a hacer respecto del acto administrativo. Entonces, consulta, a ver si entendí bien. Cuando vos haces una impugnación ante un acto administrativo que utilizó como base para tomar esa decisión un reglamento, tenés que impugnar tanto ese acto como el reglamento. Depende. Si vos lo Ah, que estás cuestionando está en el reglamento, sí, entonces ahí sí tenés que cuestionar o impugnar el acto administrativo y el reglamento que le dio origen. Porque si vos impugnas simplemente el acto administrativo, ¿qué te va a decir la autoridad? Yo estoy simplemente aplicando un reglamento. Entonces, si vos bien. simplemente me vas a cuestionar el acto administrativo, yo te voy a decir, y mira, yo simplemente te aplico el reglamento. Y Ahora, pero si si este, y si este reglamento afecta, discúlpame que no estoy con la cámara porque estoy embarazada y tengo mucha retención de líquido y estoy con las patas para arriba. no hay problema. No es buena la imagen. No hay problema. Em, el tema es así. Por ejemplo, si yo impugno ese acto porque afecta esa, o sea, el acto siempre hablando de personas individuales, ¿no? Eh, es ese acto que se basa en un reglamento afecta individualmente a una persona. Sí, Pero si ese mismo reglamento a las otras personas no las afectas, igualmente tengo que aplicar. lo que tenés que definir vos es si la causa de la impugnación, de por qué estás impugnando ese acto, está en el reglamento o está en la aplicación. Si el reglamento para vos está bien, pero simplemente el problema está en la aplicación, de cómo te lo aplicas Claro, a vos, entonces te limitas claro, a cuestionar el acto. Pero si bien. para la causa de la impugnación está en el propio reglamento, que vos crees que el reglamento está mal y que la aplicación a tu caso concreto es simplemente una Las consecuencia, dos cosas. tenés que impugnar las dos cosas al mismo tiempo. Por eso es Bien. muy importante que veas dónde está el problema para vos. Si simplemente en el acto administrativo, de cómo te aplicaron ese reglamento específicamente a vos, o si, por el contrario, el problema está en el reglamento, pero al aplicártelo a vos tenés que impugnar las dos cosas al mismo tiempo. Va a tener que impugnar el acto y el reglamento que le dio origen, porque en definitiva, lo que vos estás cuestionando está en el reglamento y no en el acto. ¿Se entiende? Acá lo que hay que decir claramente es dónde está el problema. ¿Dónde está la disposición que yo cuestiono? Porque capaz que lo que están haciendo es aplicarme mal el reglamento. Entonces, si yo creo que me están aplicando mal el reglamento, lo único que voy a impugnar es el acto. Simplemente el acto. Porque yo considero que el reglamento está bien. Ahora, si el origen, digamos, de mi impugnación va a estar en la disposición del reglamento, porque quiebra el principio de igualdad, porque establece excepciones que son ilegítimas, porque va en contra de los principios generales de la contratación, porque lo que sea que yo vaya a argumentar para impugnar, tiene que estar definido si está en el acto o si está en el reglamento. Si está simplemente en el acto, cuestiono el acto, impugno el acto, nada más, ya está. Porque considero que el reglamento está bien y que lo único que se hizo fue una mala aplicación a mi caso específico. Pero si yo considero que el problema está en el reglamento y que el acto que me lo aplica es simplemente una consecuencia de un reglamento que está mal, yo tengo que impugnar las dos cosas al mismo tiempo, el acto y el reglamento que le dio origen. Entonces, si no me quedo corta, ¿sí? Bien. Para entender cómo vamos a impugnar, tenemos que partir de los caracteres del acto administrativo, que eso también estaba en el material. Y el más importante de estos caracteres, que no confundir con los elementos esenciales. Los elementos esenciales son los que van a construir
el acto, ¿sí? Los caracteres son las características que todo acto administrativo tiene. Y el primer carácter es el de la presunción de legitimidad. Y esto es una presunción porque justamente, como cualquier presunción, puede admitir prueba en contrario, es decir, puede probarse que en realidad esa presunción en realidad no va, porque no existe eso, ¿no? Pero la presunción lo que hace es que el otro tenga que probarme lo contrario. La presunción de legitimidad del acto administrativo parte de la base de la juridicidad del actuar de la administración. Es decir, si nosotros partimos de la base de que el Estado es el primer sujeto de derecho, que es el primero que debe cumplir las normas, que es el primero que debe actuar conforme a derecho, conforme a todo el sistema jurídico, entonces partimos de la base de presumir, por eso es una presunción, presumimos que la administración tomó una decisión, es decir, emitió un acto administrativo conforme a derecho. La presunción de legitimidad lo que implica es suponemos, presumimos que la administración actuó correctamente, porque actuó conforme al ordenamiento jurídico. Ahora, si yo digo, y no, acá yo creo que la administración no actuó conforme a derecho, creo que acá actuó mal, que definió mal, que decidió mal. Entonces yo lo que tengo que hacer es argumentar, decir por qué y probar por qué. Porque si yo digo que, a ver, para que lo veamos claro, en una contratación que teníamos 3 ofertas con 3 precios diferentes y la administración no adjudicó a la más barata porque dijo que había mucha diferencia de calidad entre la segunda o la tercera y la más barata. Si yo, que soy el que presenté la oferta más barata, quiero impugnar esa decisión de la administración, tengo que argumentar y tengo que acreditar por qué yo digo que la administración actuó mal. Entonces, si yo digo que la diferencia de calidad que dice la administración que hay entre el producto que yo ofrecí y el que ofreció el otro oferente no es tal, tengo que acreditarlo, tengo que decir por qué, tengo que incorporar un informe pericial o una definición, digamos, comparativa o lo que sea para decir, miren, lo que dijo la administración no es así, porque mi producto es tan bueno como al que le adjudican y es más barato. Entonces, frente a la presunción de legitimidad, aparece la necesidad de quien van a invocar que la administración actuó mal, no actuó conforme a derecho, de argumentar y probar esa separación de manera. Bueno, tengo que ver, de qué se lo digo a los futuros abogados, ¿no? Si uno no tiene prueba, no tiene derecho, lamentablemente. ¿Por qué? Porque se necesita poder probar. Yo puedo estar convencida de lo que voy a expresar, pero si no tengo manera de poder acreditarlo, si no puedo probarlo, ¿qué queda en mi palabra contra la palabra del otro? Entonces se necesita algo objetivo que me permita a mí acreditar, algún medio de prueba, informes, dictámenes, testimonios, lo que quieran. Dentro de la actividad administrativa, cualquier medio de prueba es posible. Frente a lo que en juicio es mucho más acotado, en la administración, en el procedimiento administrativo, cualquier medio de prueba es factible. Todo debe ser admitido.
Entonces, frente a la actividad discrecional o reglada, vamos a tener en cuenta diferentes necesidades de mayor profundidad de alguno de los elementos esenciales del acto. Y luego, entonces, a los efectos de la impugnación, vamos a partir de los caracteres del acto administrativo, el principal de ellos, la presunción de legitimidad. Frente a la presunción de legitimidad, entonces, lo que voy a necesitar es la argumentación y prueba de que la administración digamos, se distanció de estos principios generales, ¿no? Para que les quede cerrado el tema en completo, dentro de los caracteres del acto administrativo, además de la presunción de legitimidad, tenemos la ejecutoriedad, que implica que la administración puede llevar adelante aquello que decidió. Por ejemplo, apruébese el contrato con fulano de tal. Entonces eso implica que luego se firma el contrato y efectivamente se pone en marcha esa contratación. Acá hay que tener únicamente en cuenta un límite, que es siempre lo mismo, lo que venimos diciendo desde el primer encuentro, que la administración no puede impactar de manera directa en contra de un derecho de raigambre constitucional. Entonces, si yo tengo un terreno fiscal ocupado por una familia y yo defino en instancia administrativa que esa familia está ilegalmente ocupando ese terreno fiscal y ordeno el desalojo, yo no puedo llevar adelante el desalojo. ¿Por qué? Porque ahí aparecen un montón de derechos de raigambre constitucional. El derecho a la dignidad, el derecho de defensa, el derecho a la vivienda, el derecho a la familia. Es decir, hay un montón de cuestiones que aparecen que hacen que yo tenga que hacer eso a través de la justicia. Voy a tener que pedirle a un juez que determine si corresponde que a esa familia, que a esas personas que están ocupando el terreno fiscal sean desalojados. En cambio, hay otro montón de cuestiones en donde si yo no estoy impactando de una manera directa sobre un derecho de raigambre constitucional, lo puede hacer la administración por sí misma. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta porque es muy importante y se relaciona con lo que hablamos la otra vez respecto de lo que es el ámbito de la ley y el ámbito de la administración. El ámbito de la ley, que es genérica, es el ámbito de la justicia de manera específica. ¿Por qué? Porque si yo voy a reglamentar derechos de raigambre constitucional, lo hago a través de la ley. La ley es la única que puede quebrar el principio de igualdad, que puede ponerle límites a la libertad, que puede poner condiciones a la propiedad. Es decir, la ley es la única. Ahora, para juzgar esos casos de manera específica respecto de Juan Pérez, eso solamente lo puede hacer el Poder Judicial, solamente lo puede hacer la justicia. La administración, siempre que estemos ante derechos de raigambre constitucional, no puede actuar. Ese es el límite de la actividad administrativa. Ese es el límite de actuación de la administración. Entonces, cada vez que ustedes vean que lo que está en juego es un derecho de raigambre constitucional, ahí ya la administración no puede actuar más. Se tiene que ir a instancia judicial. Fundamental a la hora de definir el sistema de nulidad que vamos a ver ahora, para ver cuándo puede actuar la administración y cuándo no. Hablábamos entonces de la presunción de legitimidad como primer carácter del acto administrativo, en el sentido de que presumimos que la administración siempre actúa conforme a derecho, siempre se sujeta al ordenamiento jurídico.
el segundo carácter es la ejecutoriedad, es decir, que normalmente la administración puede operativizar, puede llevar adelante lo que decide, con la única limitación de si en una de esas eso va a impactar en un derecho de raigambre constitucional, en cuyo caso ahí ya ese es el límite de la administración, tiene que recurrir a la justicia para poder operativizar el acto administrativo. Y después hay uno que a ustedes les va a resultar conocido, en general a los estudiantes no les resulta conocido, que es la ejecutividad. ¿Y qué diferencia hay entre la ejecutoriedad y la ejecutividad? La ejecutoriedad era, como recién les decía, la posibilidad de operativizar en forma directa las decisiones que la administración toma. La ejecutividad, en cambio, implica que el acto administrativo que dicta la administración se convierte o va a tener el valor de título ejecutivo. ¿Ustedes saben lo que es un título ejecutivo? ¿Tienen idea de qué puede ser un título ejecutivo? ¿Nadie? ¿Un ejemplo? ¿No? Bueno, los títulos ejecutivos son títulos que tienen algunas cualidades jurídicas específicas. Por ejemplo, un cheque o un pagaré. Es decir, que a la hora de poder cobrarlos, ejecutarlos, tienen un sistema mucho más sencillo y más rápido de poder ejecutarlo a nivel judicial. Ustedes vieron que no es lo mismo un incumplimiento de un contrato que cobrar un cheque o un pagaré. A nivel judicial existe lo que se llama el proceso monitorio, que implica que cuando hay un cheque o un pagaré, lo primero que se hace es embargar a la persona que pague y después discutimos a ver si había razón o no para ejecutarlo, etc. ¿Por qué? Porque la persona firmó un cheque o firmó un pagaré y eso quiere decir que se sometió a que eventualmente, si no pagaba, se lo pudiera ejecutar de esa manera. ¿Esto para qué está pensado? Para que justamente el comercio que necesita este tipo de instrumentos que sean de rápida ejecución, posibiliten la transacción, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? Porque justamente la definición de tributos e impuestos son títulos ejecutivos. ¿Por qué puede la ART ejecutar a alguien que no pagó un impuesto? Simplemente con la boleta que dice fulano tal debe tanto. Porque eso que es un acto administrativo es la definición de la normativa tributaria sobre Juan Pérez, implica una decisión administrativa de aplicación específica. Por eso es un acto administrativo. ¿Pero de qué tipo? Justamente tiene las características de título ejecutivo. La normativa le permite a la autoridad tributaria darle el carácter de título ejecutivo a ese acto administrativo. Ese acto administrativo donde se definió que Juan Pérez debe, no sé, 100.000 pesos de inmobiliario, automotor, lo que sea, lo que le guste, con el simple resumen de la deuda efectuada por, tienen un acto administrativo de constitución de deuda y un carácter ejecutivo que permite que rápidamente pueda ser ejecutada esa deuda en instancia jurisdiccional y que si la persona ejecutada dice, no, pero yo no debía tanto, bueno, primero pagá y después discutimos. ¿Por qué? Porque estos títulos ejecutivos lo que hacen es permitir la rápida percepción del dinero de que se trate para que en una instancia posterior eventualmente se discuta si era correcto o no era correcto que
esta persona tuviese que pagar esa suma de dinero. Es decir, lo que se llama la discusión de la causa de la obligación. Es decir, ¿yo debía esa plata o no la debía? O tenía un instrumento que decía que yo ya había pagado una parte y entonces no debía todo, sino debía una parte. Bueno, todo eso se discute después. Lo primero que tengo que ir es pagar. Por eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta este carácter del acto administrativo que no está siempre. En un acto administrativo común y corriente casi nunca es ejecutivo. Ejecutivo es porque tiene las características de título ejecutivo, asimilable, tengan como ayuda a memoria, asimilable a un cheque o un pagaré. Una definición de deuda de la RT tiene carácter ejecutivo. Entonces, permite que la administración rápidamente pueda ejecutar esa deuda frente a un acto administrativo en cuyo caso debería seguramente que hacer un juicio común. ¿Cómo es el caso de honorarios acrecidos? ¿Qué pasa cuando el contribuyente pagó la judicializada en tiempo? A ver, ¿cómo es eso? Cintia, si me podés explicar. Deuda judicializada, sí. En tiempo y forma, sí. No. ¿Y qué pasó? ¿Y a los meses aparecen nuevos honorarios acrecidos? No, a ver, una vez que vos iniciaste el juicio, se define una suma provisoria para atender a lo que son los intereses y los honorarios, las costas, el juicio, todo eso. Es una suma provisoria. ¿Por qué? Porque la suma definitiva va a ser al final del juicio, la va a definir el juez al final del juicio. Se estima, frente al tipo de deuda y qué sé yo, cuánto van a ser los honorarios, cuánto va a ser la tasa de justicia, cuánto va a ser las costas, todo lo que implica el costo de un juicio. Pero eso es provisorio, porque la definición efectiva viene cuando se termina el juicio. Y cuando se termina el juicio, se dispone entonces cuánto fueron las costas, cuánto fueron los honorarios de los abogados y a quién le corresponde el pago. Porque si es una ejecución de un tributo que lleva adelante la RT o Fiscalía de Estado, depende, porque hay algunas deudas que llevan unos y otros otras, una vez que se ordene el pago y la persona haya pagado, o se haya ejecutado, o se haya subastado un bien que se embargó, un inmueble, y en un momento determinado hay que ejecutar esa garantía y hay que, ¿cómo se llama? No me sale. Bueno, el remate, ahí está. Se remata el inmueble. Hay que hacer todo el remate. Hay que disponer la publicidad. Hay que pagarle al martillero. Hay un montón de cosas que pueden ir apareciendo a lo largo del juicio. No es lo mismo si la persona va y paga voluntariamente que si se le embarga el sueldo, si se embarga un inmueble o un automotor o lo que sea y aparece un montón de tiempo, costos, etcétera, que todo va a ser resumido al final del juicio por el juez. Por eso es que siempre hay una suma provisoria al principio del juicio que más o menos se calcula que puede llegar a ser la suma definitiva. Pero que después el juez al final del juicio termina definiendo específicamente. No sé si con esto te queda claro o si por ahí pasaba por otro lado.
Pero los honorarios son honorarios de los abogados. No sé si por ahí la pregunta iba por otro lado. ¿Está Hola, bien? acá estoy. Nosotros tenemos un par de casos de gente que le llegó una deuda judicial, se liquidó la deuda, se pidió costas, honorarios, apertura, el contribuyente pagó todo en tiempo y forma. Supuestamente se había terminado todo porque después pagó la deuda que tenía judicializada, abonó todo en marzo, por ejemplo. Sí. Ahora le llega a ver, una cédula con horarios acrecidos. Ajá. Y porque ¿Y qué nosotros, dice no tengo la la, cédula? como que, a ver si me la acuerdo. Perdón. Acá ya estamos en instancia judicial, ¿eh? Nos fuimos de la administración. Esto es el juicio, ¿eh? Sí, sí. Que tiene otra ¿Tiene otra qué? Perdón. lógica, otra manera de funcionar. No es la Ah, administración, es un juicio, en bien, donde el que dispone es el juez. claro. Si a vos no te gusta lo que dispuso el juez, siempre podés apelar a una instancia superior, que va a ser la Cámara, y si no te gusta lo que definió la Cámara, le queda el Superior Tribunal de Justicia, y si no te gusta lo del Superior Tribunal de Justicia, eventualmente podés ir en recurso extraordinario a la Corte de la Nación. Es decir, hay un montón de instancias porque no necesariamente uno va a estar de acuerdo con lo que define cada instancia jurisdiccional. De la misma manera que vamos a ver de qué manera impugnamos en instancia administrativa lo que un funcionario administrativo eh, dispone, elige, define, en instancia jurisdiccional tenés lo mismo. A ver, partamos de la base de que todo esto es opinable. ¿Por qué? Porque si no, no habría conflictos jurídicos, no habría juicios. Si estuviésemos todos de acuerdo en que esto es blanco o negro, ¿de qué estaríamos hablando? Si es blanco o es negro, listo, ya está. Pero, como yo siempre digo, en el sistema jurídico todo es gris y todo es opinable, porque si no, no tendrías juicio. En el juicio vos tenés a alguien que dice blanco y alguien que dice negro, y el juez tiene que definir si es blanco, si es negro o si es alguno de los tonos de gris. ¿Se entiende? Entonces, puede decirte el juez gris claro, y vos decís, no, pero si yo digo negro, entonces voy en apelación ante la Cámara porque digo, fíjese lo que dijo el juez, yo digo que es negro y me está diciendo gris claro. Y el otro, tu contraparte, va a decir, no, pero yo dije blanco y me está diciendo gris claro. Entonces los dos por ahí apelan, o capaz que uno solo apela. Y se sigue discutiendo en instancia superior a la pena, el tiempo, el dinero que hay que... Pero esto específicamente respecto de los honorarios, de la misma manera que las costas y de la misma manera que cuando se intima al pago, vos estás hablando de una deuda tributaria, Silvia, ¿no? ¿Es una deuda tributaria? Sí. Entonces, vos fíjate que cuando vos intimás al pago, al deudor, no solamente le intimás ya cuando estás en instancia jurisdiccional, no solamente por la deuda en sí, sino que además pedís al embargo al juez una suma X que más o menos presupuestás que te va a servir para el pago de honorarios, el pago de costas, para los intereses, para todo. Pero ¿qué pasa? Imagínate ahora que otra vez tenemos tasas de interés elevadísimas y que vos embargaste en, no sé, en junio y que estás cobrando en octubre. Y en el medio te pasaron unos meses que tuvieron altas tasas de interés. Y vos presupuestaste respecto de lo que se venía viendo hasta marzo, por ahí, que eran tasas de interés bajas. Y te quedaste corta.
De la misma manera, como el honorario es normalmente un porcentaje respecto de la deuda, de la misma manera vas a tener el mismo problema. Entonces, al final del juicio, el juez define finalmente el total de intereses, el total de honorarios, el total de costas, y hay que ver si frente al embargo primero, al primitivo, te quedaste corta, si cubre todo, en cuyo caso, si te quedaste corto, y tienes que poner el resto. Entonces ahí aparecen como acrecidos. ¿Sí? Igual los puedes seguir discutiendo, ¿eh? Porque eso es una de las grandes cosas que se discuten, los honorarios de los abogados. Cada 2 por 3 terminan siendo discutidos. El abogado porque le resulta poco, y el que tiene que pagarlo porque le resulta mucho, pero siempre se va a terminar discutiendo, ¿no? Bien. Hablábamos entonces de qué vamos a hacer con este acto administrativo cuando la decisión que tomó la autoridad administrativa no me resulta, si yo soy el particular, no me resulta lo que yo quería. Entonces lo quiero impugnar. Y acá aparecen entonces el principio general de validez o invalidez de los actos administrativos, que está íntimamente relacionado con este principio, con este carácter o principio o presunción de legitimidad del acto administrativo. Si yo parto de la base de que presumo que el Estado, la administración, actuó conforme a derecho, debo presumir entonces que esto puede ser sanada. Validez de la actividad administrativa, es decir, si voy a plantear que un acto o va a ser anulable, va a ser el principio de la anulabilidad y no la nulidad. Cuando uno ve algo que tiene un defecto, uno tiende enseguida a decir, ah, esto no sirve, no está, no vale, nulo. Y no, acá cambia el principio. ¿Por qué? Porque partimos de la base del principio o de la presunción de legitimidad de la actuación de la administración. Entonces, lo primero que vamos a ver es si ese defecto, ese vicio que vamos a encontrar en alguno de los elementos esenciales del acto, porque justamente esos elementos esenciales nos van a servir para poder determinar dónde está el vicio. Si el vicio es en la competencia, si el vicio es en la causa, si el vicio es en la motivación, si el vicio es en el objeto, si el vicio es en la forma, en el procedimiento. Y ahí tenemos que partir de la base de ver si se puede subsanar. Si se puede subsanar, el acto es anulable. Solamente si yo no puedo subsanar, si no tiene arreglo, el acto va a ser nulo. ¿Y por qué es importante esto? Porque no es lo mismo la anulabilidad que la nulidad. Si yo tengo un acto anulable que puedo subsanar, yo le quito el vicio desde el origen. Eso quiere decir que desde el momento en que lo dicté, por más que haya tenido un vicio, haya estado y no haya sido perfecto, lo perfeccioné luego, le saqué ese vicio, ese error. Y por lo tanto, desde el momento en que lo dicté, queda perfeccionado. En cambio, si yo tengo una nulidad, yo tengo que revocar ese acto por ilegítimo, por contrario al ordenamiento jurídico, y dictar eventualmente un acto nuevo. ¿Y qué me significa eso? Que todas las consecuencias jurídicas nacidas de ese acto que yo anulé quedan sin efecto. Y por lo tanto, solamente van a surtir efecto a partir del acto nuevo que dicte. ¿Se entiende la diferencia? Con la subsanación yo lo que hago es
limpiar toda objeción que pueda tener respecto del acto que tenía un vicio y perfeccionarlo desde el momento que lo dicté. Por lo tanto, todas las consecuencias que tuvo ese acto quedan limpias, quedan blanqueadas de alguna manera. En cambio, si yo encuentro un defecto que no tiene subsanación, tengo que revocar el acto. Y si lo revoco, todas las consecuencias jurídicas nacidas de ese acto quedan automáticamente sin efecto. Debo dictar un acto nuevo y los efectos que tenga ese acto nuevo obviamente van a ser a partir del momento en que dicto el acto. No van a tener Una efecto. consulta, Sandra. Por ejemplo, ya se emite una resolución donde, no sé, por ejemplo, se consignó erróneamente el número de expediente en el visto por el cual se tramita. No sé, puede ser un descuento de haberes, no sé. Em, ¿Se puede únicamente subsanando sin emitir, o sea, cómo vos arreglas? Porque vendría a ser un vicio. Es Em, vicio, pero vos fíjate que es un defecto absolutamente subsanable, porque además eso es lo que la ley de procedimiento llama un error material. Te exacto. equivocaste el número de expediente, te equivocaste la suma. Muchas veces cuando pones suma en letras y en números, le erraste a una de las dos, a la letra o al número. En ese caso, ¿hay que emitir otro acto o se puede salvar de No, otra manera? no. Por supuesto que vos lo que haces es subsanar a partir de otro acto. Pero el acto, Aparte, con un nuevo acto administrativo, vos subsanás el defecto que tenía el original. bien. Pero lo subsanás. Eso quiere decir que le sacás ese vicio al acto primitivo. ¿Por qué? Porque podés hacerlo. En Y cambio, en este caso, esa subsanación sí o sí tiene que ser mediante el mismo, por ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo, las resoluciones del director ejecutivo. sí, El mismo director ejecutivo tiene que hacer, o sea, firmar esa subsanación. No puede ser exactamente. una disposición, por ejemplo, que es inferior. Eso se llama principio de paralelismo de las formas. Eso quiere decir que si el primer acto fue una resolución, el acto modificatorio tiene que ser una resolución de la misma autoridad. Es Bien, decir, salvo que tenga un vicio de competencia, suponete una licitación pública que aprobó un director general. No tiene competencia el director general para aprobar una licitación pública. Solamente lo puede hacer un ministro, o en el caso de la RT, que es un ente autárquico, lo puede hacer el director ejecutivo. Es decir, si lo hizo una autoridad inferior, la autoridad con competencia, que es superior, ¿qué puede hacer? Ratificar. Saca un acto administrativo ratificando lo que hizo el inferior. De esa manera subsana, de esa manera como planea el defecto que tenía el primer acto administrativo dictado. Ese es el único caso en donde vas a tener un acto administrativo diferente del original. Cuando vos subsanás, normalmente es la misma autoridad que dictó el acto que dicta un nuevo acto diciendo que por error se consignó erróneamente el número de DNI o el número de expediente, qué sé yo, que corresponde subsanar, modificar. Entonces, artículo primero, modifíquese el artículo tanto de la resolución número tanto que quedará redactada de la siguiente manera. Subsanaste. Salvo la competencia, que implica que quien tenía la competencia originalmente subsane a partir de la ratificación de lo que hizo un funcionario que no tenía competencia para decidir, en cuyo caso, suponete, no sé, que fuera la resolución de un ministro respecto de la disposición que había
dictado un director general o un subsecretario. Entonces el ministro ratifica lo que hizo ese funcionario que no tenía competencia. O el gobernador, cuando de repente ratifica un convenio que firmó un ministro. ¿Por qué? Porque el ministro lo firmó en nombre de la provincia y el ministro no puede comprometer la responsabilidad de la provincia, solamente lo puede hacer el gobernador. En cuyo caso el gobernador ratifica. El ministro fue el que negoció, el que llevó adelante, el que firmó con la otra autoridad. Entonces, la ratificación es en el único caso en donde vos vas a tener un acto administrativo diferente del original que tenía el vicio. Pero si no, siempre vas a tener la misma autoridad administrativa que, detectado el vicio, modifica, subsana ese vicio detectado en el primer acto y por lo tanto ese primer acto queda saneado. Salvo entonces que nos encontremos ante un vicio de tal entidad que implica que debemos revocar. Por ejemplo, si yo le otorgué por acto administrativo, en cumplimiento de lo que dice una ley, una exención impositiva a alguien que supuestamente reunía los requisitos y después nos damos cuenta que uno de esos requisitos no estaba. ¿Qué hacemos ahí? Y este es el caso que más nos va a traer problemas. ¿Por qué? Porque normalmente la ley de procedimiento administrativo dice que cuando la administración detecta un vicio de tal entidad que implica la ilegitimidad de la decisión de la administración, debe revocar ese acto. ¿Por qué? Porque la administración debe actuar conforme a derecho. Entonces, la administración debe revocar el acto que es ilegítimo, que es contrario a derecho. Pero hay un pequeño detalle. Si yo generé, a partir del acto administrativo que dicté, generé un derecho subjetivo en ese tercero, por ejemplo, el derecho a no pagar un impuesto. Ese derecho subjetivo, yo puedo revocar esa resolución, ese acto administrativo que dicté, disponiendo que esa persona no pagase ese impuesto. ¿Lo puedo hacer en instancia administrativa? Puedo decir, ah, no, me equivoqué, porque a esta persona le faltaba este requisito. No lo tuve en cuenta. ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? ¿O en qué casos lo puedo hacer cuando no lo puedo hacer? Y van a ver que siempre todo da vueltas alrededor del mismo principio. Si yo dicté el acto administrativo disponiendo, por ejemplo, la exención impositiva para Juan Pérez, y luego me doy cuenta de que ese Juan Pérez le faltaba uno de los requisitos, pero ese Juan Pérez ya está sin pagar, hace tiempo que viene sin pagar el impuesto. Yo le generé un derecho subjetivo a no pagar el impuesto, a aplicar la exención. ¿Y eso qué significa? Que eso ya implica que está dentro de su derecho de propiedad. Esa persona incorporó a su derecho de propiedad esa exención impositiva. Por lo tanto, si yo ahora quiero quitarle la exención, quiero que volver a que vuelva a pagar, lo voy a tener que hacer mediante una acción judicial. ¿Por qué? Porque la decisión que voy a tomar va a impactar de una manera directa en un derecho de raigambre constitucional. ¿Vieron que siempre damos vuelta respecto de este mismo principio? La administración no puede impactar de manera directa
en un derecho de raigambre constitucional. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. ¿Qué pasa? Yo dicté el acto administrativo en donde le doy la exención impositiva a este Juan Pérez. Y de repente me doy cuenta, y a este Juan Pérez no lo notifiqué todavía. O lo notifiqué, pero no empezó a correr, no empezó todavía el momento en que el tipo puede hacer valer la exención impositiva. Hasta ese momento, yo tengo la posibilidad de revocar. ¿Por qué? Porque no se generaron los efectos de ese acto administrativo. Por lo tanto, hasta ese momento yo puedo revocar en sede administrativa. Yo, la administración, puedo revocar. Pero desde el momento en que el tipo empezó a gozar de los efectos de ese acto, ahí ya se generó ese derecho subjetivo que forma parte de su derecho de propiedad. Entonces, lo único que voy a poder hacer yo es lo que se llama la acción de lesividad. ¿Qué significa? Que voy a tener que ir ante un juez a decirle, mire, señor juez, me equivoqué. Generé un derecho subjetivo al que esta persona no tenía derecho, valga la redundancia. Pero yo no puedo ya sacárselo en sede administrativa porque estaría afectando su propiedad. Entonces yo digo que esto es lesivo para el interés público, porque en realidad fue una mala actuación de la administración. La administración no actuó conforme a derecho, todo lo contrario, actuó en contra del derecho. Pero no puede ya afectar el derecho de propiedad de esta persona y por lo tanto le pido que se lo saque usted. Recuerden, los derechos reglamentados, de raigambre constitucional, reglamentados de forma genérica, que yo, es el espacio de la ley. La aplicación de esos derechos específicos a personas determinadas, eso ya es el ámbito de la justicia. El ámbito de la administración son toda la aplicación de los derechos, pero no el impacto específico sobre un derecho de raigambre constitucional. ¿Se entiende? Porque esto es muy importante y ustedes están siempre en ese filo. Ustedes, con toda la materia impositiva es una materia muy específica, en donde permanentemente van a tener este dilema. El dilema de, ¿puedo o no puedo? ¿Puede la administración hacer esto? ¿O es el ámbito de la ley o el ámbito de la justicia? Hay que definir permanentemente qué es lo que puede y lo que no puede hacer la administración. Entonces, siempre que tengan dudas, piensen en esta categoría. Yo, con esto que voy a hacer, ¿voy a afectar de una manera directa un derecho de raigambre constitucional, un derecho de los que están en la Constitución? Y específicamente ustedes, los que más pueden afectar, es el derecho de propiedad y el derecho a la igualdad. El derecho a la igualdad es también uno muy importante y que normalmente en la esfera tributaria es un derecho que se desarrolla. Entre otras cosas, por ejemplo, por las categorías. Las categorías tributarias son una afectación del derecho de propiedad, del derecho de igualdad. Cuando yo tengo escalas en un tributo, esas escalas y esa definición de escalas la tiene que hacer la ley. ¿Por qué? Porque se afecta el derecho de igualdad. Yo estoy definiendo que este grupo de personas va a tener que tributar de esta manera y este otro grupo con esta otra escala. ¿Por qué? Porque el legislativo, que es donde radica la soberanía popular, define que este grupo de personas tiene una mejor situación que permite que tributen más que este otro grupo, o que de repente haya, no sé, una exención impositiva para quien no alcanza, no sé, un salario mínimo, 2 salarios mínimos o lo que sea. Todo ese tipo de definiciones únicamente les puede hacer la ley. ¿Por qué? Porque no solamente se afecta el principio o el derecho de propiedad, sino el derecho a la igualdad.
y las categorías tributarias afectan el derecho a la igualdad. Entonces, siempre piensen si lo que se quiere hacer en la instancia administrativa tiene un impacto directo o no en uno de estos derechos constitucionales. ¿Por qué? Porque si van a tener un efecto directo, no lo puede hacer la administración. O bien lo tiene que hacer el poder legislativo en forma genérica a través de la ley, o bien ya estamos en el ámbito jurisdiccional, donde un juez va a tener que definir respecto de un caso específico, de una persona puntual, si esto aplica o no aplica. Pero no lo puede hacer la administración. Bien, recapitulando entonces. Frente a un acto administrativo que lesiona mis intereses, yo voy a tener lo que se llama la vía recursiva, es decir, voy a poder presentar recursos. Recursos implica, dentro de una estructura jerárquica, que un funcionario de mayor rango pueda revisar lo que decidió un funcionario de rango inferior. Ustedes están en una organización administrativa muy especial. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una estructura de ente autárquico. Como ente autárquico, la figura superior, que es el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Tributaria, únicamente tiene como superior al gobernador. ¿Por qué? Porque no está sometido al control de ningún ministro ni de nadie de la administración central, sino solamente lo que se llama el control de tutela, que es el control muy puntual que va a ser únicamente el titular del Poder Ejecutivo. El titular del Poder Ejecutivo, el gobernador, es el que puede revisar la actuación de cualquier funcionario de la administración, ya sea la administración central o la descentralizada. ¿Por qué? Porque es el titular de la administración. Por lo tanto, si alguien quiere cuestionar una decisión de la ART, lo puede hacer solamente mediante el recurso de alzada frente al gobernador. El recurso jerárquico y de alzada se diferencian en el nombre. El recurso jerárquico está pensado para la administración central, que tiene una estructura piramidal jerárquica, y el recurso de alzada está pensado para la administración descentralizada, que son los entes autárquicos o las empresas del Estado o lo que sea. En cuyo caso, únicamente el titular del Poder Ejecutivo es el que puede revisar la decisión de un ente autárquico. Ahora, hay un truco acá. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen una decisión no del director ejecutivo de la ART, sino de un funcionario inferior, para poder ir al recurso al gobernador, primero tienen que agotar el recurso interno dentro de la ART. Por lo tanto, si tienen una decisión que tomó, no sé, no conozco los nombres por ahí, ¿no? De los distintos funcionarios internos de la ART, pero si hay un funcionario inferior que dictó un acto administrativo que yo considero que no corresponde, que va en contra de mis intereses o lo que sea, lo primero que tengo que hacer es un recurso jerárquico ante el director ejecutivo de la ART. ¿Por qué? Porque el gobernador únicamente va a revisar la decisión del titular máximo del ente autárquico. Entonces yo lo primero que tengo que lograr es la resolución final del director ejecutivo de la ART. Por lo tanto, si el acto administrativo que yo voy a recurrir no es del director ejecutivo de la ART, voy a tener que presentar un recurso jerárquico ante el director ejecutivo de la ART para obtener la decisión final de la ART. ¿Se entiende? Primero un jerárquico para después ir por recurso de alzada ante el gobernador. Yo sé que esto es medio complicadito, pero en definitiva ustedes piensen
que como ente autárquico ustedes tienen una estructura jerárquica interna y luego, frente a la administración central, a la administración general, el único superior que tiene el ente autárquico, la ART, es el titular del Ejecutivo, el gobernador. Por lo tanto, cualquier decisión que tome la ART, yo la puedo hacer revisar por el gobernador, puedo pedirle al gobernador que la revise. Pero para eso la ley me exige que sea la decisión final de la autoridad máxima del ente autárquico. Por lo tanto, si el acto administrativo que yo quiero impugnar no es del director ejecutivo de la ART, lo primero que tengo que lograr es, mediante un recurso jerárquico, que sea el director ejecutivo de la ART el que me defina la situación para ver si recurro ante el gobernador o no. ¿Hasta ahora bien o no? ¿Mazo? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Bueno. Vamos a seguirlo mañana porque acá hay mucho contenido y vamos a volver sobre esto. Voy a ver si genero un pequeño práctico como para que vean a ver cómo se mueven en estos ámbitos. Pero lo importante es que ustedes tengan en cuenta 2 o 3 cuestiones fundamentales, porque en definitiva eso es lo que va a hacer que a la hora de analizar un acto administrativo ustedes vean si está bien lo que están haciendo o no. Los elementos esenciales tienen que poder identificarlos, tienen que poder ver si están. Y frente al tipo de conducta de que se trate, reglada o discrecional, ver cuáles son los elementos que necesariamente tienen que estar. Porque si no, yo sé que ese acto va a tener que ser revocado. Si yo impugno un acto administrativo de una actividad discrecional porque no hay motivación suficiente, supónganse que me aplicaron una multa. Mi primera ofensa, no tenía ningún antecedente, nada, me aplican el máximo de la multa. ¿Qué voy a decir yo? Que es arbitrario. No me explican por qué me aplicaron el máximo de la multa. O por qué no, o qué es lo que tuvieron en cuenta para aplicarme el máximo de la multa. Entonces, estos son estándares generales que van a tener que tener en cuenta ustedes a la hora de proyectar, de construir un acto administrativo. ¿Qué necesito que diga el acto administrativo? ¿Qué es importante que esté en el acto administrativo y por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque si yo no lo pongo, la persona afectada por este acto, yo le estoy dejando servido cómo me la va a impugnar y puede lograr que lo revoque. Entonces yo tengo que tener en cuenta que voy a tener que justificar acabadamente cada uno de estos elementos esenciales. ¿Sí? Bueno, la vamos a seguir mañana. Vayan pensando, analizando cuestiones dudas que les aparezcan, porque acá hay muchas cosas que confluyen. Hay un montón de cuestiones que confluyen, algunas que tienen que ver con el procedimiento, algunas que tienen que ver con otras cuestiones que no necesariamente vamos a profundizar. Entonces quiero ver cuáles son las dudas que se le generan a la hora de poder proyectar. Entonces, probablemente lo que les pida, a partir de, ¿se acuerdan que les dije? Traigan ejemplos de actos administrativos, proyectos de actos administrativos en los que estén trabajando, para ver si tienen dudas respecto de cómo construirlo, de qué poner, qué dejar de poner, qué tiene que estar sí o sí, de qué manera podemos asegurarnos de que esté toda la información necesaria en ese acto. Y les voy seguramente a dar 2 o 3 ejemplos para que vean, a ver si detectan dónde estarían los vicios y por dónde se podrían atacar o impugnar, para ir tomando un poco de
de cancha con respecto a este tema. Así que bueno, la seguimos mañana y bueno, obviamente traigan todas las dudas que se le vayan generando a partir de esto, a partir de cosas que empiezan a ver con otros ojos en su trabajo, que empiezan a decir, esto me parece que, bueno, todo lo que podamos ayudar a despejar acá, bienvenido sea. Así que bueno, nos vemos mañana. Gracias. Chao, chao.